Opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva semana de trabajo, una nueva semana de producción radiofónica del equipo de Red Democrática a través de la 89.1 FM, por supuesto para todo Costa Rica y por medio de las plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio y en @Jonathan Prendas. Recordándoles que todos los episodios, los 355 hasta este momento, están siendo colocados en el canal de YouTube de Red Democrática para que puedan accesarlos, compartirlos y disfrutarlos, porque la consigna del equipo de trabajo de Red Democrática es construir, fortalecer y desarrollar la democracia en la que estamos, la identidad costarricense, hacerla más sana y ver con la luz larga para poder así heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la mejor versión de la Costa Rica que estamos viviendo para que ellos la puedan disfrutar plenamente y que la mayor cantidad de incendios que podamos tener en este instante los podamos pues aplacar y resolver para que ellos puedan tener mejor calidad de vida. El día de hoy tenemos un programa sumamente especial que pues vamos a estar desarrollando en los próximos 50 minutos y que le pido que suba el volumen de la radio, que ponga atención en su plataforma digital para que pueda pues tomar nota y despejar dudas de cuál es la real salud económica y fiscal que tiene Costa Rica. Mucho se habla, mucho se rumora, mucho se prospecta de cómo estamos en este momento, pero para saber exactamente cuál es la realidad, hemos invitado a uno de los economistas de mayor prestigio y honorabilidad de Costa Rica, don Luis Mesalles, a quien le damos la muy cordial bienvenida a esta, don Luis, que sabe usted, es su casa Red Democrática. Muchas gracias, Jonathan, y buenos días a usted y a todos los radioescuchas, y buena semana, empezando hoy. Así es, don Luis. Ojalá que todos los proyectos que se desarrollen tengan éxito, porque a final de cuentas, la suma de los éxitos individuales hacemos una sociedad plena y exitosa y a todos nos beneficia. Como a todos nos beneficia que el gobierno salga bien parado, tenga buenos resultados macroeconómicos, tenga buenos resultados en desarrollo y promoción de la producción, en atención de la pobreza y todos los asuntos sociales. A todos nos beneficia también que las tareas que tengamos a título personal nos beneficie y podamos así construir una mejor Costa Rica, don Luis. Así es, así es. Yo creo que al final la economía es la suma de muchas economías individuales, y si todos ponemos nuestro grano de arena, a nuestro país le irá mejor. De eso se trata. Don Luis, cuando conversábamos sobre la posibilidad de encontrarnos acá en el programa y yo le estaba estableciendo el norte de la entrevista, le comentaba que me preocupa mucho el saber si lo que se planteó hace 2 años, lo que se sembró en el 2018 y lo que se ha venido consolidando a lo largo de estos años con el apoyo de multilaterales, con el socarse la faja a nivel fiscal, con las diferentes soluciones y medidas que entre el Poder Ejecutivo y Legislativo del anterior gobierno y de este se pudiera estar realizando, cuál era realmente la salud macroeconómica, fiscal, económica del país. Para empezar, le plantearía la pregunta, ¿estamos mejor que hace 2 años a nivel macroeconómico en Costa Rica? A ver, cuando uno ve los números macro muy generales de Costa Rica, la verdad es que se ven bien. O sea, el crecimiento de la economía está por encima del 4%, el desempleo ha bajado por debajo del 9%, que llevamos mucho tiempo que no lográbamos bajar. Eh, las exportaciones van bien, o sea, la balanza externa está relativamente nivelada, y las finanzas públicas están mejor
que hace 2, 3 años, ¿verdad? Con un nivel digamos, fiscal, que ya tenemos superávit primario, cuando antes veníamos acostumbrados todos los años a un déficit primario, o sea que los ingresos de impuestos ni siquiera alcanzaban para cubrir los gastos corrientes, sin contar los intereses. Entonces, teníamos que endeudarnos como país para poder pagar los intereses cada mes de deuda pública, lo cual es una pésima práctica desde todo punto de vista. El nivel de deuda relativa al PIB, que es un indicador muy importante, ha venido bajando, lo cual también muestra una buena señal. Sin embargo, cuando uno ve un poco más al detalle algunas cosas, uno dice, no, la verdad es que no estamos tan bien como esos números macro pretenden indicar. Por un lado, si uno ve el crecimiento económico, dijimos, va bien, 4 y pico por ciento, de los más altos de la región de Latinoamérica, incluso comparado con la OCDE estamos entre los más altos, pero eso se debe más que todo a un impulso del sector externo, que las exportaciones, sobre todo las ligadas a los regímenes especiales de zona franca, han venido creciendo por encima de del usual, ¿verdad? Lo cual es bueno, pero no podemos decir que solo podemos depender de esa parte y el resto de la economía viene creciendo relativamente poco. Hay algún efecto que de estar creciendo bien el sector exportador, pues entonces los salarios, los ingresos en general han crecido, la gente tiene un poco más de poder adquisitivo y el consumo ha estado creciendo, digamos, lo cual es bueno. Pero hay algunos sectores que no, digamos, están fuera de lo que es estos regímenes especiales de zona franca, que les está costando mucho crecer. Al sector agropecuario le está costando mucho crecer, ¿verdad? Entonces, el sector industrial fuera de zona franca le está costando mucho crecer. Entonces uno dice, ahí hay algo que no está del todo bien. El desempleo, decimos, ha bajado, está por debajo del 10%, como 8.7 más o menos. Más o menos, sí. ¿Cuál es un buen indicador comparado con lo que veníamos prácticamente desde la crisis del 2008, ya prácticamente casi 16, 15 años que no bajaba del 10%, si ha bajado es bueno, pero igual cuando uno empieza a escarbar un poco, uno se da cuenta de que hay mucha gente que lo que se ha hecho es salirse de la fuerza laboral. Entonces, si una persona dice, yo ya no estoy buscando trabajo porque no lo encontraba, porque me dediqué a cuestiones del hogar o volví a estudiar y ya no estoy buscando trabajo, entonces es gente que no se considera desempleo aunque no tenga trabajo, ¿no? Entonces, cuando uno ve el número de gente ocupada, o sea que sí está trabajando, hoy en día es menor que hace 2 años. Entonces eso puede estar poniendo presión a ciertos hogares que aunque estén teniendo un mejor salario, que les dé mayor disponibilidad de ingreso, mejor salario de una persona a la que está trabajando, pero si antes eran 2 personas trabajando en el hogar y ahora solo está una, entonces el ingreso del hogar ha bajado. El otro día hablaba con una economista, ella escribió un artículo sobre el tema de las mujeres, el rol de las mujeres dentro de la economía. Y lo que ha sucedido en los últimos años es que muchas mujeres lo que se han retirado de la fuerza de trabajo porque hacían los números de que entre lo que ganaban de salario, pero había que descontarles los pases. Después había que descontar que probablemente tenía que dejar a cargo los chiquillos a cargo de alguien más, tenía que pagarle algo adicional o la casa a cargo de alguien y descontando todo eso, no le quedaba nada. Entonces, muchas de esas mujeres lo que han decidido es salirse de la fuerza de trabajo, ya no están trabajando formalmente, obviamente sí están trabajando en el hogar, pero digamos en la parte macro eso no se toma en cuenta, pero no es, digamos, la contribución a los ingresos extraordinarios del hogar no lo están logrando. Entonces ahí eso es algo que me parece que no va bien y en los últimos años con la restricción presupuestaria, que ahora hablamos un poco más de eso, también ha hecho que muchos programas de ayuda a las mujeres para que las mujeres puedan acceder más fácilmente al trabajo, como la red de cuidado y otros programas, también se han recortado. Entonces eso hace más difícil que las mujeres puedan salir a trabajar y generar recursos adicionales. La participación de las mujeres en la fuerza laboral es muy baja en Costa Rica
y ahí nos estamos perdiendo una oportunidad de una mayor digamos, contribución de las mujeres al ingreso de las familias. Y hay un elemento adicional, me parece, don Luis, que puede complementar lo que usted está poniendo sobre la mesa, y es que las universidades en las carreras de ingenierías, las medicinas y demás, sector salud y sector ingeniería, son más mujeres que hombres las que lo están estudiando, y eso significa que los hombres no necesariamente se están capacitando para los empleos que estarán siendo disponibles en el corto y mediano plazo, y si las mujeres no están teniendo esa posibilidad de mantenerse en la fuerza laboral, pues puede tener ciertas presiones macroeconómicas en el futuro cercano al país. Correcto. Yo creo que todavía en este país tenemos un sesgo en contra de la participación de las mujeres en la fuerza laboral formal, ¿va? Sí, Cual hace que muchas de ellas se capaciten muy bien, ¿ah? Son de las mejores estudiantes en secundaria, muchas de ellas se capacitan muy bien en la universidad, pero después cuando llegan al trabajo les cuesta más ingresar, hay salarios diferenciados, no tienen las mismas oportunidades de ascenso muchas veces que los hombres, ahí tenemos un sesgo machista de nuestra sociedad que yo creo que les hace más difícil a las mujeres superarse, y obviamente desde el punto de vista macroeconómico también estamos perdiendo, digámoslo así, recurso humano muy bien calificado que podría estar aportando mucho más y haciendo que el país sea más productivo. Ahora bien, el otro punto que yo creo que es importante resaltar sí, es que si bien las exportaciones, o sea, las exportaciones están creciendo muy bien y eso está muy bien, hace que, digamos, incluso le ponga un poco de presión al tipo de cambios en la apreciación, porque estamos creciendo bien en el sector externo. Eh, lo otro que yo creo que hay que analizarlo muy bien es la parte fiscal. A ver, mucho de lo que estamos, digamos, el éxito que uno podría decir que estamos teniendo ahora, yo creo que se debe básicamente a dos factores. Uno es, a ver, y el éxito de producción exportadora, digámoslo así. Uno es que el mundo después de COVID cambió, ¿no? Y eso significó que entonces el teletrabajo es más común, y a nivel mundial el poder teletrabajar también se hizo más fácil. Y Costa Rica estaba bien preparada para tomar esa oportunidad. Entonces el crecimiento de los servicios a través, digamos, de teletrabajo, digamos así, gente trabajando aquí en Costa Rica para darles servicios financieros, contables, de recursos humanos, etcétera, para las empresas fuera del país, ha crecido muchísimo. Y el otro cambio que vino también a ver, no necesariamente con el COVID, pero coincidió con el COVID, la guerra, digamos, un enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, un enfrentamiento político que se llevó al área comercial, que ha hecho que entonces Estados Unidos adopte en los últimos años políticas de incentivos para que importar menos productos de China y ojalá que se produzcan en Estados Unidos, o que, digamos, ojalá para ellos, o que se produzca en países amigos de Estados Unidos. Entonces, ahí el fenómeno de lo que llaman nearshoring, o sea, de producir más cerca de Estados Unidos, o el friendshoring, de que se produzca en países amigos políticamente de Estados Unidos, ha favorecido muchísimo a Costa Rica, porque estamos preparados en el sentido de que estamos cerca de Estados Unidos, digamos, en la misma zona horaria, ¿verdad? Somos amigos políticamente de Estados Unidos, digamos, hemos sido amigos por mucho tiempo y yo creo que todavía este gobierno sigue siendo amigo. Y al final estábamos preparados desde el punto de vista de la capacitación laboral, el ambiente institucional para poder atraer empresas extranjeras. Entonces, en los últimos 2 años hemos visto muchísimas empresas que han estado entrando, que ya venían entrando, pero han entrado más, y eso ha favorecido que el crecimiento del sector exportador, más generación de empleo, empleos de salarios elevados, ¿verdad? Para gente capacitada, lo cual ha hecho que entonces haya jalado un poco para arriba, digamos, los salarios en general. Ese es, digamos, un factor que nos ha ayudado a
crecer mucho en la parte de afuera. Y el otro factor es el factor fiscal, ¿verdad? Como dice usted, Jonathan, desde el 2018 se aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas como parte de una estrategia general del gobierno o del, digamos, o país, digamos así, para salir de un problema fiscal que veníamos arrastrando desde hace muchos años. Básicamente, desde 2009 empezamos a tener un déficit primario, ¿verdad? Donde los ingresos tributarios ya no alcanzaban para pagar los gastos corrientes y menos los intereses. Y eso hizo que entonces nos tuviéramos que ir endeudando año con año, simplemente para pagar intereses y cubrir ese hueco y para pagar parte de los gastos corrientes. Y conforme esa deuda iba creciendo, iban pasando los años, la carga de intereses se hacía más pesada para el país, entonces teníamos que dedicarle todavía más recursos para pagar esos intereses de deuda, menos recursos disponibles para otro tipo de actividades que pudiera hacer el gobierno o el Estado. Llegamos a tal punto que las calificadoras de riesgo nos decían, o sea, cada vez que venían a evaluar el país, lo que decían es que Costa Rica tenía o estaba teniendo una incapacidad para tomar las decisiones correctas para corregir ese rumbo. Y por lo tanto, la deuda iba a seguir creciendo si no hacíamos nada diferente, hasta llegar a un punto en que posiblemente podríamos no poder pagar la deuda. Entonces eso es lo que le decía a los inversionistas es, si usted quiere invertir en Costa Rica está bien, pero tome en cuenta que es un país muy riesgoso y entonces si no cobra intereses caros, mejor no le presta. Básicamente lo que le estaban diciendo a los inversionistas y hasta que llegó un punto que fue en el 2018 donde la ministra de Hacienda de entonces, doña Rocío Aguilar, llegó y dijo, no, el país no tiene para pagar probablemente aguinaldos y probablemente tampoco para pagar la deuda que se va venciendo. Entonces, la posibilidad de llegar a un default hizo que entonces ahí sí nos apuráramos y se tomó bueno, se hizo la reforma del 2018 donde el impuesto de ventas pasó a un IVA y se hicieron algunas reformas en renta donde entonces eso hizo que aumentara la recaudación, pero al mismo tiempo también se aprobó una regla fiscal que obligó al gobierno a hacer mucho más, por tener controlado el gasto, no poder gastar más de X monto. Antes de entrar en la regla fiscal y el impacto en los programas sociales que usted ya abordó anteriormente, quisiera hacer una consulta porque los números positivos de recaudación que se habían estado generando, no sé si son los mismos números de recaudación positivos o halagüeños que se está teniendo en este momento, y lo pregunto por dos pilares. Uno, por la salida de las personas de la fuerza laboral. Eso implica no necesariamente el mismo aporte impositivo de las personas por renta de su salario o por consumo que le pueda estar generando al gobierno. Y dos, por el tema de que el mismo ecosistema productivo no ha estado tan en bonanza por el factor del tipo de cambio, que tuvo su impacto y obviamente genera sus bemoles al interno de la producción anual proyectada. Entonces, ahorita lo que se está recaudando es siempre en números positivos, está estancado, se está desacelerando. ¿Cómo podríamos entender ese comportamiento? Porque el hoy es producto de una suma de cosas que se van proyectando y se van ejecutando a lo largo de los últimos años. Sí, sí, a ver, dentro de lo que se aprobó de reforma tributaria para salir del hueco en que estamos, básicamente era más ingresos y menos gastos. Así es. Y los más ingresos sí se empezaron a dar a partir del 2020, empezaron a crecer fuertemente, ¿verdad? Por las reformas que se hicieron, junto con el tema de la factura electrónica, que me parece que fue vital, ¿verdad? Entonces, el tema de tener un control cruzado, aunque Hacienda yo entiendo que todavía no tiene esos controles cruzados muy afinados, pero por lo menos el temor que uno tiene, o que la gente tiene, de que lo puedan cruzar y pescar lo que está vendiendo contra lo que está declarando impuestos de rentas y de impuesto de ventas, yo creo que es mayor y eso ha hecho que la recaudación mejore.
Pero esa mejora en recaudación que se dio en el año 2021 y el 22, ya en el 23 bajó, desaceleró, y en estos momentos, en lo que llevamos del 24, apenas está creciendo 0.2% los ingresos tributarios. O sea, se ha estancado totalmente, y esto yo creo que tiene varios factores. A ver, lo que más ha caído es la recaudación de impuestos de renta, tanto de personas como de empresas, personas jurídicas que llaman. Y ahí puede haber los factores, como dice usted, o sea, la salida de la fuerza laboral de mucha gente, que aunque algunos estén ganando más, si hay menos gente trabajando y menos gente pagando impuestos, pues la recaudación cae. Por el lado de las empresas, digamos, el dinamismo que estamos notando de la economía en general, cuando uno se va a las que están fuera del régimen de zona franca, el dinamismo es mucho menor, ¿verdad? No están creciendo tanto. Y esas que están fuera de zona franca son las que pagan impuestos de renta, ¿verdad? Las que están pagando las que están en zona franca prácticamente no pagan, no voy a decir que nada, pero muy poco el impuesto de renta que pagan. Entonces, si la gente que está, las empresas que pagan impuesto de renta están ganando menos, pues al final es un efecto. El tipo de cambio también, la apreciación del tipo de cambio, yo creo que en buena parte también ha contribuido a que las empresas tengan menos utilidades. Muchas venden en dólares, entonces reciben menos colones, ¿verdad? Aunque sea en el mercado interno. Lo que viene de afuera importado, al final son menos colones y al final son menos colones de impuestos que tienen que pagar. Entonces sí ha habido algo de efecto del impuesto, de la recaudación de impuestos rentas. Curiosamente, cuando uno ve lo que es la recaudación de impuestos por consumo, eso sí ha aumentado, sobre todo de recaudación de impuestos de vehículos, ¿verdad? Que la importación de vehículos ha crecido, creo que en el orden del 20-25% en este año, ¿verdad? Y yo creo que también tiene mucho que ver con el tema tipo cambio, ¿verdad? La gente en colones, o sea, los vehículos solamente se venden en dólares, pero en colones están saliendo mucho más baratos, más gente está comprando vehículos y más gente está pagando el impuesto selectivo de consumo y otros impuestos que llevan los vehículos que son relativamente altos en este país. Entonces, ahí eso compensa parcialmente, pero sí se ha desacelerado considerablemente la recaudación de impuestos. Entonces, ese plan que se tenía de más ingresos, menos gastos, por el lado de los ingresos se está flaqueando ligeramente ahora. Y por el lado de los gastos, que el control que se tiene es la regla fiscal, que había venido funcionando muy bien hasta hace poco, una regla fiscal que básicamente lo que dice es, si la economía de este año crece tanto, el crecimiento del gasto el año entrante no puede ser más de tanto. Si la deuda está por encima de cierto nivel, el crecimiento es menor. Si la deuda baja, el crecimiento puede ser mayor. Básicamente eso es lo que dice la regla. Y ese umbral de deuda que se tiene es del 60%, y todavía no estamos en ese 60%. Las cifras oficiales del año pasado fueron como el 61% de deuda sobre PIB, o sea, cuánto representa la deuda con respecto al tamaño de la economía. Como el 61% todavía le falta un poquito para llegar al 60%, y ahora tal vez acoto eso, que es lo que significa. Pero entonces la regla fiscal sigue siendo relativamente estricta, que entonces se supone que no se pueden dar aumentos de salarios a los empleados públicos, y que el nivel de crecimiento de gasto global, incluyendo intereses y gastos corrientes, no puede ser más. La regla daba como el 2,5%. Claro, con una deuda que todavía venía creciendo y con una deuda con gastos de intereses que venía creciendo, porque las tasas internacionales han subido, entonces el costo de la deuda también ha subido relativamente. Entonces si hay que cumplir con los gastos por intereses, porque no se puede dejar de cumplir con eso, si no nos dejan nadie nos va a prestar plata, entonces queda menos dinero disponible para otras cosas. Recortar planilla, bueno, lo único que básicamente lo que se ha hecho es no dar aumentos salariales hasta ahora, que este año sí se dio un aumento salarial retroactivo y fuerte, pero no se está recortando personal. Tal vez se está dejando de contratar a alguna gente, pero el tamaño de la planilla del Estado sigue siendo básicamente la misma. Entonces, si por ese lado no se puede recortar salarios, ¿qué es lo que queda para recortar? Compras de bienes y servicios, que es relativamente pequeño, y transferencias sociales,
que ahí sí, digamos, y ahí mucho de los recortes que se ha hecho a programas de ayuda social, donde entonces está dando menos ayuda, y algo en la parte de inversión, que es en la parte del gasto para básicamente carreteras y otras, ¿verdad? Pero entonces, ese gasto es el que se ha venido reportando, porque para cumplir con la regla fiscal y poder seguir en esa senda de bajar el nivel de deuda que teníamos tan alto. Aquí yo creo que parte del problema es que cuando se hace la regla, que yo creo que desde el punto de vista macroeconómico tiene todo el sentido, si no, no hubiéramos, o sea, hoy en día no tendríamos acceso a crédito internacional de ninguna especie, ni eurobonos, ni Fondo Monetario Internacional, ni Banco Mundial, ni ninguno de esos, sino que además, cuando se hizo, no se hizo, digamos, la reforma del Estado que tanto se ha venido hablando, que incluso el presidente Chávez habló muchísimo en campaña de promesa de una reforma del Estado, de decir, bueno, hay instituciones que están duplicadas, hay instituciones donde hacen básicamente lo mismo, si las juntamos, podemos ahorrarnos en el departamento de auditoría, en el departamento legal, en el departamento financiero, y ahí podemos tener menos gasto haciendo las cosas incluso hasta mejor, dando mejor servicio. Y el no hacer esa reforma estructural, el no hacer un recorte de gastos con bisturí, ¿verdad? Como dicen, lo que se hizo fue con un machete, a la brava, y entonces en el recorte de ese machete, desgraciadamente se van, digamos, programas que podrían ser muy valiosos, pero que al final terminan siendo recortados. Curiosamente, a pesar de esa regla fiscal, este año los gastos están creciendo como el 8%. Pero no gasto social. No gasto social. ¿Qué está creciendo? Lo que está creciendo es la parte de esos aumentos retroactivos de salarios, que el gobierno al final cedió ante la presión de los sindicatos y tuvo que dar un aumento retroactivo que hizo que aumentara el gasto de salarios, y al final entonces queda todavía menos para hacer transferencias sociales. Don Luis, contablemente se estiman 34,000 personas nuevas en la masa de la planilla laboral pública, que en términos relativos no es un porcentaje alto, pero sí es representativo porque a ver, sí se siguió sumando personal a la planilla. A eso, que es un gasto que obviamente hay que enfrentar, esos aumentos salariales podrían tener algún tipo de presión vísperas próximo año con los ingresos que se están generando de manera pues estancados que estábamos hablando, y cómo impacta el tema de lo que usted mencionaba ahora del valor real de la deuda, porque cuando se aprobaron los... Del FODESAP que este año se dio y que el año pasado no se había dado. Gracias. Lo cual, digamos, eso está bien porque había que darlo. Pero sí, cuando uno ve ingresos cayendo, ¿verdad? Y poca posibilidad de que suban, porque la economía general está creciendo relativamente poco, fuera de zonas francas, y gastos creciendo, al final lo que estamos teniendo es, vamos hacia perder esa ventaja que habíamos obtenido de llevar el déficit primario a que fuera un superávit. Yo creo que todavía hay espacio, pero sí se está apretando. Y eso es lo que nos obliga entonces a adquirir más deuda. Entonces ahí entra el juego de que si tenemos que adquirir más deuda, una es a qué costo, y la otra también es que el objetivo del gobierno, a ver, yo creo que está bien, es, la regla fiscal dice que si la deuda sobre PIB es menos del 60%, entonces el gobierno va a poder gastar un poco más. ¿Okay? Y si va a poder gastar un poco más y lo gasta en ayuda social o inversión en infraestructura, pues bienvenido, ¿va? Pero yo sí siento que el gobierno ha tenido un énfasis muy, muy fuerte en llegar a ese 60% del PIB. Y las cifras, por lo menos a mayo, ya están dando un 59.8% del PIB. Pero ahí hay un engaño. Y el engaño o dos engaños. Uno es que las cifras de deuda a mayo se dividen entre la proyección de PIB para todo el año. Y esa proyección de PIB ya no va a cambiar,
pero la deuda sí va a ir creciendo de aquí a fin de año. Entonces, probablemente, si no llegamos a menos del 60% en este año, 2024, eso significa que hasta el 2026 se va a poder presentar el presupuesto del 2026, que se presenta en el 2026 para el 2027, va a ser el que va a poder tener más gasto. Entonces, falta mucho tiempo para eso. Entonces, ahí el gobierno, si quiere en verdad llegar a menos del 60% del PIB de deuda, tiene que socarse la faja todavía un tiempo más y ver cómo o recauda un poco más o controla más el gasto. El tema del tipo de cambio le está beneficiando en ese... el otro engaño que hay es eso, digamos que en los últimos 3 años, 4 años se ha adquirido más deuda pública porque habíamos dejado de tener acceso, ahora tenemos acceso a deuda pública, no solo eurobonos, sino Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, BESIE, Alianza Francesa, ¿cómo se llama? La CAF, o sea, por todos estamos endeudándonos en el exterior y eso es uno de los factores que ha provocado que el tipo de cambio se aprecie, que el tipo de cambio baje. Entonces, cuando uno ve las cifras de deuda total del gobierno, no están aumentando en colones, pero eso es porque la parte de dólares, tanto deuda interna como deuda externa en dólares, que ha venido subiendo en dólares, pero cuando uno la pone el tipo de cambio en colones tiende a bajar. Del año 2022, que teníamos un tipo de cambio aproximadamente de 640 promedio, llegó hasta ser 700, pero el año fue como de 640, 650, bajó a 545 el año pasado y en este momento andamos por ahí de los 520, 525 promedio para el año. Entonces esos son menos, la deuda en dólares significa menos colones. Yo hice el ejercicio de que, qué pasa si uno agarra la deuda en dólares y la pone un tipo de cambio de 600, no digamos que el más alto que fue 700, ni el que estamos ahora en 520, un tipo de cambio de 600. Entonces la deuda, en vez de bajar del 63% del PIB que fue en el 2022 a 59,8, que es lo que está proyectando el gobierno a mayo, ya sería pasar de 63% a 63,3. En vez de bajar la deuda, estaría subiendo. ¿Ah? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Claro, más deuda en dólares suena a deuda barata porque las tasas en dólares suelen estar por debajo de las tasas en colones. Así es. Entonces uno hace el número, bueno, me endeudo en dólares como gobierno, como país, al 7% en dólares, pero en colones me tengo que endeudar probablemente al 9% al mismo plazo. Pero ¿y la devaluación? Ah, no, es que el tipo de cambio viene bajando. Sí, el tipo viene bajando ahora. No es sostenible. Esto no es sostenible. Esto no es sostenible. Digamos, el nivel de tipo de cambio que estamos ahora está perjudicando en general a las exportaciones, incluyendo el turismo, y va a hacer que entonces y favorece a las importaciones, las hace más baratas, y los productos importados cada vez son más atractivos, compite contra producción nacional, que al final va a caer, van a caer las exportaciones, y eventualmente entonces el tipo de cambio va a tener que subir y corregirse. ¿Cuál nivel? No sé. Pero yo creo que digamos, eso es una parte que hay que tomar en cuenta y en el largo plazo usualmente el tipo de cambio de Costa Rica ha tendido a depreciarse. Tal vez en los últimos 15, 20 años no, pero en términos generales siempre ha sido así. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Lo otro que hay que tomar en cuenta es el momento en que Costa Rica se está endeudando. Yo creo que es otra vez el ejercicio muy bien. Me endeudo y me endeudo en el exterior en dólares. Me sale usualmente mejor que endeudarme en Costa Rica en colones. Pero las tasas internacionales han venido subiendo, ¿no? Después, digamos, hace 2 años la inflación subió fuertemente, la reacción de los bancos centrales fue subir tasas de interés para tratar de controlar la inflación se ha resistido a bajar, le está costando mucho, entonces las tasas se han mantenido relativamente altas, entonces las tasas de interés internacionales. Entonces, Costa Rica saliendo en estos momentos a endeudarse en el exterior, como salió ahora a principios de año, fue un momento donde se consideraba que las tasas de interés internacionales estaban dentro de los niveles más altos. Además de que lo que se ha venido hablando es que de ese nivel de tasas de interés tan altos, en cualquier momento tiende a bajar. ¿Por qué? Porque, bueno, la inflación
digamos, aunque se ha resistido a bajar, pero ya está a niveles acercándose a los niveles meta. Y la economía sobre todo la de Estados Unidos y la de Europa, venían ahí más o menos bien, y mientras siguieran relativamente bien, o sea, creciendo, los bancos centrales lo que dicen es, si sigue creciendo la economía, no tengo que bajar las tasas de interés para estimularla, y más bien, más crecimiento, más consumo, pone presión más a los precios. Pero resulta que en los últimos días, esto salió recientemente, han salido noticias de que la economía de Estados Unidos está creciendo menos, está ralentizando. El nivel de desempleo está subiendo, el nivel de empleo está bajando. Entonces, es más, ahora antes de entrar, estaba viendo las noticias que el Standard & Poor's ha tenido una fuerte caída, ¿no? Porque la gente lo que está diciendo, esto sí, o sea, la economía ya se está ralentizando, la economía de Estados Unidos está creciendo mucho menos, eso significa que viene una baja en las tasas de interés. Cuando viene una baja en las tasas de interés, al final el momento para endeudarse no es ya, sino es esperar a que bajen las tasas de interés. Pues yo me endeudo hoy a tasa cara y bajan las tasas de interés de la FED, al final mis bonos pierden valor y eso no es deseable desde el punto de vista financiero. Entonces, eso de que el gobierno quería convertir deuda barata por deuda cara tiene su lógica, pero también hay momentos en el mercado que son los más adecuados. Es más, el gobierno se endeudó hace poco con una deuda con eurobonos, no me acuerdo la tasa que pagó, pero pagó más del 8 y pico por ciento, como el 8% por ahí, comparado con deuda que estaba disponible del Fondo Monetario. Bueno, el Fondo Monetario ya lo tiene, pero de otras instituciones, del Banco Mundial creo que era una y creo que era el BID era otra, el mismo gobierno rechazó y dijo, no, pues ya tengo suficiente dinero. Y claro, se acaba de endeudar caro. Entonces, yo creo que los eurobonos no son la panacea, no son como para venga todo en su reino, ¿verdad? Sino que deberían medirse mejor. Por el momento. Por el momento, eventualmente puede ser que sí. Además, este año no vean tantos vencimientos, los vencimientos ya estaban cubiertos con lo que se venció. Próximo vencimiento creo que es hasta mayo del año, vencimiento fuerte es hasta mayo del año entrante. Pero entonces, seguir endeudándose fuerte afuera en dólares, no necesariamente más barato que acá, no está ayudando a las finanzas del gobierno, pero además le pone más presión a que el tipo de cambio se aprecie y que se aprecie artificialmente. A ver, no porque la economía le vaya muy bien, que sí, digamos, las exportaciones han estado muy bien y eso es un éxito del país. Pero si encima le empujamos mucho dinero de endeudamiento público, que no necesariamente tenía que hacerse, sino que se podrían haber esperado, eso hace que entonces el tipo de cambio se aprecie y eso hace que entonces sea más caro producir para exportar, sea más caro los servicios de turismo y sea más caro producir localmente para competir con productos que vienen de afuera importados. Don Luis, todo eso hace que la economía crezca menos y al final le perjudica al gobierno porque entonces el gobierno recauda menos impuestos y la deuda se hace más grande. Es que eso precisamente le iba a consultar, si esta movida y esta lógica con la que el gobierno ha estado trabajando no termina siendo un distorsionador del mercado en función de la producción y en general de la recaudación, porque es como un círculo vicioso que se estaría generando a raíz de un comportamiento que debería de estar bien desarrollado, pero que, como usted lo precisa, por el momento y por ciertos condicionantes, pues está terminando de ser algo adverso a lo que tuvo como razón de ser. No, definitivamente al final está, digamos, ese círculo vicioso de alguna manera lo que está haciendo es perjudicando al mismo gobierno, pero no lo perjudica ya, sino que lo perjudica más adelante. Y a mí me da la impresión de que el gobierno está muy obsesionado en lograr bajar la relación deuda-PIB a menos del 60% este año, porque si lo logra este año 2024, en el presupuesto del 2025 que sirve para el 2026 va a poder gastar más. Y va a poder año gastar electoral. más a partir de enero del 2026. Año electoral. Mes electoral. Mes electoral. Mes electoral. O sea, por excelencia es el mes que puede gastar más. Entonces, a mí me parece que hay esa intención política por detrás, pero las consecuencias a mediano plazo, más adelante, pueden ser muy negativas en el tanto
A ver, yo no abogo por un tipo de cambio determinado, yo no sé cuál es el tipo de cambio equilibrio, pero me parece que si hay esas fuerzas de ese alto endeudamiento del sector público que hace que el tipo de cambio tienda a apreciarse más de lo que debería haberse apreciado. Don Luis, y Y aquí cuando hay la gente ve, perdón cuando que la lo gente ve que el interrumpa. tipo de cambio se está apreciando, eso hace que entonces el sector privado también tienda a cambiar más dólares a colones. Eso influye Exactamente. más. Y ahí le sumo otro elemento, y es que ese distorsionador, al final de cuentas, lo que está generando es un espejismo, que ese espejismo puede tener un efecto cíclico sobre todo el ecosistema productivo, no necesariamente el más adecuado, porque nos decía en una entrevista el presidente del Banco Central acá en Red Democrática que ellos esperan que las fuerzas del mercado ticas regulen el tipo de cambio, pero cuando el mayor participante inyecta tanto dólar, pues no son las fuerzas del mercado. Hay un factor que lo está produciendo de manera pues muy precisa. Eso por un lado. Y por otro, la pregunta de si se logra en este año la relación deuda-PIB sería una relación contable o una relación real de la relación deuda-PIB. Al final, hay mucho de contable, digámoslo así, porque uno no sabe cuál es el tipo de cambio de equilibrio, eso yo creo que nadie lo puede saber, pero ciertamente cercano a los 600 colones que llegamos en algún momento, a mí me parece que estaba más bajo de lo que debía, por esos factores distorsionantes, ¿vale? El factor distorsionante, mucho dinero del sector público ingresando, pero además que se habían creado las expectativas de que el gobierno y el Banco Central querían tener un tipo de cambio bajo. Entonces, si la gente dice el tipo de cambio va a bajar, todos piensan que el tipo de cambio va a bajar, entonces lo que hacen es cambiar de dólares a colones y al final el tipo de cambio baja más, lo cual pero eso no es real. En el momento que esas expectativas cambien por diferentes razones, eventualmente cuando el mercado corrija porque las exportaciones ya se convirtieron demasiado caras, el turismo demasiado caro, las importaciones demasiado baratas, y el tipo de cambio empieza a subir, esa subida hace que cambien las expectativas de la gente y la gente ahora va a empezar a actuar al revés, de colones a dólares, y cuando todo el mundo cambia de colones a dólares, se crea una gran demanda y el tipo de cambio se puede disparar más allá de lo que debería. O sea, en inglés le llaman el overshooting, o sea, usualmente hay el tiro va más allá de lo que uno pretendía, ¿va? Entonces, esas distorsiones en un mercado tan pequeño como el nuestro, en el cual el mercado de divisas no es muy competitivo y pocos participantes con mucho dinero pueden mover los números, incluyendo el gobierno, incluyendo el Banco Central, entonces hace que al final o sea, a mí me parece que no es tan real lo que está pasando en esa economía y eso hace que la relación deuda-PIB que estamos viendo es el 59 y algo por ciento que está presentando el gobierno a mayo, no es, digamos, no es real. Hay un Sí. efecto contable de espejismo que al final nos puede reventar la cara si no se hacen ajustes antes de que esto se vuelva más complicado. Don Luis, si usted ve aplicándose esos cambios a tiempo para que todo salga como el sector productivo y como la economía nacional necesita para poder promover empleo, para promover incluso que el mismo gobierno tenga para hacer inversión social, es decir, para que todo se equilibre. Vamos a ver, yo creo que un ente muy criticado en toda esta política, sobre todo por su política cambiaria, ha sido el Banco Central. Los bancos centrales usualmente son muy lentos en tomar decisiones, ¿verdad? Son muy conservadores y el Banco Central de Costa Rica creo que no es la excepción y se ha ido moviendo muy lentamente en la dirección correcta, por lo menos de bajar tasas de interés que la mayoría de los economistas decíamos que debía hacerlo, ¿verdad? Pero lo ha hecho. Y yo creo que ya llegó un punto en que el Banco Central ya no puede hacer gran cosa más, bajar más las tasas de interés. Probablemente eventualmente cuando la Fed o el Banco Central Europeo empiezan a bajar tasas de interés, el Banco Central sí tendría un poco más de margen para bajar tasas, pero ya no tiene mucho margen. Por el otro lado, la actuación del gobierno me parece a mí que
digamos, el actuar con bisturí, como yo decía, y ahí sí les ha agarrado tarde, sobre todo pensando uno ya que en la etapa política en que está digamos, el gobierno, ya más de mitad de año, o sea, cualquier reforma estructural que se quiera hacer requiere tiempo, ¿verdad? Y yo creo que va más allá de una ley jaguar que pretende cambiar las atribuciones de la Contraloría o ayudar a que se pueda hacer ciudad gobierno o el muelle de Moín. Hay un montón de proyectos en la Asamblea Legislativa que se podrían aprobar que ayudarían a agilizar un poco más esta economía. Pero bueno, yo creo que los pleitos políticos ha hecho muy difícil que se haga. Yo creo que el estilo del presidente, ser muy confrontativo, de ser más bien, en vez de unir al diálogo, hace muy difícil que eso se logre. Creo que, digamos, para poder aprovechar lo que hablábamos del nearshoring y el friendshoring, básico y fundamental, el tema de educación, ¿verdad? Que se ha ido quedando rezagado y desgraciadamente, el otro día hablaba con alguien y decía, bueno, es que la gente, los papás deberían protestar porque deberían estar descontentos porque sus hijos no están recibiendo la educación que deberían. Sí, porque es difícil, ¿verdad? Porque uno lo ve como papá, o bueno, yo ya como abuelo, la educación que reciben los hijos, uno no se da cuenta, sino hasta probablemente hasta después, ¿verdad? Hasta mucho después, cuando salgan al mercado laboral y se den cuenta de que no tienen esas capacidades. Mucho se habla de que no está haciendo, pero las consecuencias van a ser eventualmente, pero yo creo que ya deberíamos estar actuando en eso, no solo a nivel de MEP, sino a nivel del INA, ¿va? Capacitando y recapacitando, readecuando a los jóvenes y a los ya no tan jóvenes para que puedan insertarse en ese mercado laboral, que es el más activo, que es el que está creciendo más y el que tenemos todavía potencial de crecer más. En el tema de infraestructura, tanto de carreteras, puertos y aeropuertos, creo que hay mucho que hacer, ¿verdad? Es parte fundamental, pero también en la parte de infraestructura de telecomunicaciones, todo este tema de 5G, nos ha agarrado tarde y apenas se está sacando una licitación ilimitada que no le va a permitir a las empresas que entren en ese mercado de 5G compitan en verdad con el ICE, ¿verdad? Y sabemos que el ICE siempre tiene problemas de dar el servicio óptimo que requieren muchas empresas. Y si la economía nueva después del COVID todavía está más enfrascada en este tipo en las telecomunicaciones, ahí deberíamos avanzar muchísimo más rápido para aprovechar todas esas oportunidades. Yo creo que sí hay tiempo, siempre hay tiempo, ¿verdad? Pero hay que empezar y el primer paso es el que cuesta dar. Y ahí es donde yo veo que este gobierno está más enfrascado en pleitos políticos que en hacer las cosas que se requieren para poder o sea, para poder aprovechar las oportunidades que hay afuera. Don Luis, estamos llegando ya a la parte final del programa y no me quiero ir sin hacerle una pregunta de cierre que básicamente engloba todo lo que hemos conversado. Y es que en algún momento al inicio usted decía, si vemos la foto abierta, panorámica, tenemos buenos indicadores que afuera nos dan pues aplausos, pero cuando hacemos zoom sobre todas las áreas de manera independiente, pues la salud no pareciera de la economía nacional estar tan sólida. ¿Cómo podríamos explicar como un cierre esta relación panorámico versus cada sector viéndolo ya en detalle y desmenuzando la realidad? Todo en un circunscrito de ver la salud fiscal y económica del país. Sí, vamos a ver. Yo creo que a nivel macro estamos muy bien porque hay sectores que están demasiado bien, o sea, requete bien. Y eso está bien, ¿verdad? Y yo creo que si a esos sectores les va bien, eso tiene un efecto de goteo hacia los demás parcialmente, pero eso no es suficiente, ¿verdad? Eso es una condición necesaria, digamos así, pero no es suficiente, ¿verdad? ¿Cómo logramos que el resto de la economía pueda incorporarse a ese mayor crecimiento, a ese dinamismo de la economía y que la gente pueda percibir un mayor ingreso a través de más oportunidades de empleo y salarios más altos? Creo que tiene que ver con, digamos,
en parte las normas de, digamos, del mercado laboral costarricense, lo de educación que estábamos hablando, las ayudas sociales para sectores muy vulnerables que si no es con una ayuda al final no pueden salir del todo. Yo creo que esa parte se tiene que también incorporar. Y entonces estamos en, la teoría lo que nos dice es entre más crecimiento, al final debería haber más ingresos para el país, más ingresos puede hacer más cosas, sobre todo algo de ayuda social, infraestructura, eso va a generar más crecimiento y eso va a generar más empleo y al final todo va creciendo. Pero creo que estamos trabados en que lo que está creciendo no necesariamente está aportando a la parte, no está aportando lo suficiente a la parte de ingresos y yo creo que eso es un tema que tenemos que discutir, pero también en la calidad del gasto y cómo hacemos para hacer reformas de peso con bisturí para decir aquí sobra gasto y aquí falta gasto. Me parece que eso hay que entrarle y si no le entramos a eso vamos a seguir patinando y sin lograr salir de ese círculo vicioso que se requiere. Don Luis, muchísimas gracias por el análisis del día de hoy. Mucho gusto, Jonathan, y buen día a todos. Igualmente, hemos conversado con Luis Mesalles el día de hoy acá en Red Democrática sobre la salud fiscal y económica del país. Les recomiendo que lo vuelvan a escuchar con detenimiento, haciéndole pausas, apuntando, lápiz y papel siempre es bueno, porque así podemos comprender a ciencia cierta cómo estamos y así podemos empezar a tomar decisiones para, como bien dice don Luis, fortalecer, depurar y mejorar, que es al final de cuentas lo que a todos nos va a beneficiar. Este ha sido el programa del día de hoy de Red Democrática. Mañana los esperamos con un nuevo episodio. No se lo pierdan porque venimos con más análisis y más pues contexto de lo que pasa en nuestro país. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos.